Me llamo Samuel, y la historia que voy a contarles no es de balas ni de oro. Es sobre el día en que una ventisca trajo un fugitivo a la puerta de la mujer más solitaria de Montana, y cómo esa puerta cerrada se convirtió en la única ley que importaba. He visto a hombres duros doblegarse por mucho menos, pero a ella la vi renacer en medio del peligro. A veces, la mayor valentía no está en empuñar un arma, sino en abrir una puerta sabiendo que al otro lado te espera la ruina o la salvación. Escuchen mi historia hasta el final y díganme, ¿qué habrían hecho ustedes en su lugar? Y déjenme saber desde qué ciudad me escuchan, necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieren oír más historias del viejo oeste como esta, suscríbanse al canal. Corría el año 1885, y el primer gran temporal del invierno había caído sobre las llanuras de Montana como un sudario. El viento aullaba sin descanso, azotando la pequeña cabaña de Eliza Vance con una furia que parecía personal. Adentro, el único sonido era el crepitar de la leña en la estufa de hierro y el suave roce de la aguja de Eliza sobre una tela gruesa. La luz de un farol dibujaba un círculo cálido y frágil en la penumbra, un pequeño bastión contra el caos blanco que se tragaba el mundo exterior. Hacía 2 años que su marido, el Dr. Vance, había muerto, y desde entonces la soledad se había convertido en una presencia física en aquella casa. Era un silencio denso, pesado, que solo se rompía con el murmullo del viento, un recordatorio constante de lo sola que estaba, a millas de Hope's Crossing, el pueblo más cercano. Fue entonces cuando lo oyó. No fue un golpe claro, sino un ruido sordo y pesado contra la puerta principal, casi ahogado por el rugido de la tormenta. Eliza se quedó inmóvil, con la aguja suspendida en el aire. Su corazón empezó a latir con una fuerza desbocada en el silencio de la cabaña. Nadie, absolutamente nadie en su sano juicio, estaría fuera con aquella ventisca. Podía ser un animal desesperado, o algo peor. Su primera reacción fue instintiva. Sus ojos se clavaron en el rifle Winchester que descansaba apoyado contra la pared, cerca de la chimenea. El miedo era una cosa fría y familiar, un compañero constante en aquella tierra indómita, pero junto al miedo, surgió el recuerdo de su marido, Thomas, cuya fe en la bondad humana era tan inquebrantable como las montañas que los rodeaban. Él nunca dudaría. Con un temblor en las manos que intentó dominar, dejó la costura a un lado, se levantó y cogió el rifle. No lo amartilló, pero el peso del acero en sus manos le dio un ápice del coraje que necesitaba. Cruzó la estancia, sintiendo el suelo de madera helado bajo sus pies, y se detuvo frente a la puerta. El viento empujaba la madera con tanta fuerza que parecía que iba a arrancarla de sus goznes. Por un instante pensó en no abrir, en acurrucarse junto al fuego y fingir que no había oído nada. Pero el golpe, aunque débil, había sonado desesperado. Con un suspiro que se convirtió en una nube de vaho, apoyó el rifle contra la pared, levantó el pesado pestillo de hierro y tiró de la puerta hacia adentro, apenas lo suficiente para poder mirar. La ráfaga de viento y nieve que entró fue tan violenta, que apagó el farol más cercano, sumiendo parte de la habitación en la oscuridad. Y allí, caído de bruces contra el umbral, había un hombre. Era una masa informe cubierta de nieve y escarcha, apenas distinguible del paisaje helado del que provenía. La luz temblorosa de la estufa reveló un abrigo de piel de oveja manchado con una gran mancha oscura y húmeda en el costado. Eliza abrió la puerta por completo, sin importarle ya el frío que invadía su hogar. El hombre estaba inconsciente, o casi. Su rostro, pálido y con los labios amoratados, era vagamente familiar. Entonces, lo reconoció. Era Caleb Blackwood, el ranchero cuyo rostro había visto clavado en un cartel de «Se busca en el almacén del pueblo». Acusado de asesinato. Una recompensa por su cabeza. Por un segundo eterno, Eliza se quedó paralizada, con la mano en el pomo de la puerta, atrapada entre el instinto de cerrarla y un impulso de compasión que nacía de lo más profundo de su soledad. El hombre a sus pies no parecía un asesino. Parecía, simplemente, un hombre a punto de morir. Eliza no siempre había sido esa mujer de manos firmes y mirada alerta. Yo la recuerdo llegando del este, aferrada al brazo del Dr. Thomas Vance, como si fuera el ancla que la sujetaba a este mundo nuevo y salvaje. Tenía en los ojos el brillo de la esperanza, pero también el susto de quien ha cambiado las calles de adoquines por un mar de polvo y cielo. Su marido era un hombre bueno, de esos que creen que una vida se mide por las que salvas, no por las tierras que acumulas. Él veía en Montana una promesa, una oportunidad de servir.
Ella, en cambio, veía un desafío, un lugar inmenso y vacío que amenazaba con tragársela si se descuidaba un solo instante. Su amor por Thomas era lo único que daba sentido a aquel sacrificio. En los primeros años, su hogar era un faro de civilidad en mitad de la nada. Mientras Thomas recorría leguas a caballo para atender a un ranchero con la pierna rota o a un niño con fiebre, Eliza convertía su cabaña en un refugio. Aprendió a su lado no por obligación sino por devoción. Le pasaba los instrumentos, limpiaba las heridas, y escuchaba sus explicaciones con una atención que iba más allá de la mera curiosidad. Vi con mis propios ojos cómo el Dr. Vance le enseñaba a reconocer las hierbas medicinales que crecían en las llanuras, a preparar ungüentos y a entablillar una fractura con lo que tuviera a mano. El conocimiento es la única herramienta que no pesa, le decía él. Eliza guardaba cada lección en su memoria, sin saber que un día esas enseñanzas serían su única defensa. El maletín de cuero de Thomas, desgastado por el uso y el tiempo, se convirtió en un símbolo de esa vida compartida. No contenía solo frascos y vendas, guardaba la esencia de su propósito. Recuerdo una noche de tormenta, muy parecida a la que trajo a Caleb a su puerta, en la que Thomas tuvo que hacer una cirugía de emergencia en su propia mesa de la cocina. Eliza, con una calma que asombró a todos los que estábamos allí, sostuvo el farol durante horas, sin un solo temblor, su rostro pálido iluminado por la llama, convertida en la mano derecha de la vida en su lucha contra la muerte. Cuando todo terminó y el hombre salvó la vida, Thomas le acarició la mejilla y le dijo: «Tienes más fortaleza que cualquier hombre que conozco, Eliza». Ella simplemente asintió, agotada pero llena de un orgullo silencioso. Pero la frontera es una amante cruel, no le importa la bondad ni los títulos. 2 años antes de aquella noche de ventisca, una fiebre se llevó al Dr. Vance con la misma rapidez con que un relámpago parte un árbol. De un día para otro el faro se apagó. La soledad que cayó sobre Eliza fue absoluta, un silencio que ni el viento podía llenar. El pueblo de Hope's Crossing, que tanto había admirado a su marido, ahora la miraba con una mezcla de lástima y distancia. Se convirtió en la viuda del doctor, una figura respetable pero etérea, un recuerdo viviente de un hombre que ya no estaba. La veían en el pueblo, comprando lo justo y necesario, con la cabeza alta pero los ojos perdidos, y nadie se atrevía a romper esa coraza de luto. Su única conexión con el mundo era Marta, la esposa del tendero. Marta era una mujer de buen corazón, pero su lengua era el principal periódico del pueblo. Al principio, sus visitas a Eliza eran actos de genuina compasión. Le llevaba pan recién hecho, retales de tela, y sobre todo, conversación. Hablaban de cosas sencillas, del tiempo, de las gallinas, de los precios del grano. Pero incluso Marta, con el tiempo, empezó a representar la voz de la comunidad. Sus preguntas se volvieron más curiosas, sus silencios más cargados de significado. Eliza sentía las miradas del pueblo a través de los ojos de su amiga, y poco a poco, empezó a preferir la compañía del viento a la de los susurros humanos. Se encerró en su rancho, en su dolor, aprendiendo a ser autosuficiente por pura necesidad. Mientras tanto, Caleb Blackwood vivía su propio exilio, aunque rodeado de sus tierras. La gente que no lo conocía bien lo veía como un hombre hosco, de pocas palabras y mirada dura. Pero yo recuerdo al Caleb de antes, al que perdió todo mucho antes de que le colgaran un cartel de «Se busca». Era un ranchero de segunda generación, un hombre que conocía cada palmo de su tierra porque la había trabajado con sus propias manos desde niño. Su rancho no era el más grande ni el más rico, pero era suyo, construido sobre el sudor de su padre y el suyo propio. Y en ese rancho, durante un tiempo, hubo risas que llenaban el aire, y daban calor a las frías noches de Montana. Caleb se había casado con una muchacha del valle vecino, Sarah, era una mujer fuerte y alegre, cuyo amor había suavizado los bordes afilados de Caleb. Juntos tuvieron una hija, pequeña y vivaz, a la que llamaron Lily. Esos fueron los años dorados de Caleb Blackwood. Lo veías en la feria del condado, con la niña sobre los hombros, y su rostro, normalmente serio, se iluminaba con una sonrisa que le cambiaba por completo. Él, que parecía tallado en la misma roca que las montañas, se derretía con la risa de su hija. Para ella, sus manos rudas, acostumbradas a las riendas y al hacha, eran capaces de la más exquisita delicadeza. Tengo grabada en la memoria una imagen de él, una tarde de verano, sentado en el porche de su casa. Su hija, que no tendría más de 4 años, le había pedido un pájaro. Con su cuchillo de trabajo, ese que usaba para cortar cuero o marcar ganado, Caleb empezó a tallar un trozo de madera de álamo. Lo vi durante casi 1 hora, concentrado, quitando pequeñas lascas con una paciencia infinita, hasta que de aquel trozo de madera surgió un pajarito perfecto, de alas extendidas.
Se lo dio a la niña y ella soltó una carcajada de pura alegría. En ese gesto, en ese pájaro de madera, estaba todo el amor del que Caleb era capaz. Era un hombre que no hablaba de sus sentimientos, los construía. Pero la difteria llegó a los valles ese invierno, silenciosa y letal como una serpiente en la hierba. Se llevó a Sarah y a Lily en menos de una semana. El rancho, que antes era un hogar lleno de vida, se convirtió en una tumba silenciosa. Caleb enterró a su mujer y a su hija con sus propias manos, en una colina desde donde se veía todo el valle. A partir de ese día, algo se rompió dentro de él. La sonrisa desapareció para siempre, y el silencio se apoderó de su casa y de su alma. Se dedicó en cuerpo y alma al trabajo, como si el agotamiento físico pudiera mitigar el dolor que lo consumía por dentro. Se volvió un hombre solitario, desconfiado, cuyo único vínculo con el pasado era aquel pequeño pájaro de madera que guardaba en el bolsillo de su chaqueta. Fue en medio de ese dolor cuando Silas Croft empezó a consolidar su poder en la región. Croft era un hombre que olía la debilidad como un lobo huele la sangre. Mientras hombres buenos como Caleb estaban rotos por la desgracia, Croft compraba tierras, ranchos y voluntades. Veía el rancho de Caleb, no como el legado de una familia, sino como una pieza estratégica por sus derechos de agua. Caleb se resistió a todas sus ofertas, no por el valor del dinero, sino porque vender esa tierra era como vender la tumba de su familia, el último vestigio de la vida que le habían arrebatado. Su negativa no fue un acto de negocio, fue un acto de honor. Así que, allí estaban, en esa cabaña aislada por la nieve, dos almas marcadas a fuego por la pérdida. Eliza, la mujer del este que había encontrado y perdido el amor en la frontera, aferrada al legado de compasión de su marido. Y Caleb, el hombre de la tierra que había perdido su corazón y su voz, aferrado a un trocito de madera que representaba todo lo que una vez fue. Ninguno de los dos sabía nada del pasado del otro. Ella veía a un fugitivo, a un posible asesino. Él veía a una mujer solitaria, una posible salvación o una trampa mortal. No podían imaginar que el abismo que los separaba estaba construido con el mismo material, el luto. Eliza, al limpiar la herida de Caleb, no solo seguía las enseñanzas de su esposo, estaba, sin saberlo, cuidando de un dolor que conocía muy bien. Cada gesto de ella, cada sopa caliente, cada leña apilada junto al fuego, era un eco de los cuidados que ella misma anhelaba. La forma en que él la observaba trabajar, con un respeto silencioso, con una gratitud que no necesitaba palabras, era un reflejo de la admiración que ella no había sentido desde la muerte de Thomas. La cabaña se convirtió en un espacio suspendido en el tiempo, donde dos pasados llenos de silencios empezaban a conversar sin necesidad de abrir la boca. La desconfianza inicial de Caleb no era malicia, era la coraza de un hombre que había aprendido de la peor manera que la vida te lo puede quitar todo en un instante. Había perdido la fe en la bondad porque la suya no le había servido para proteger a los suyos. Ver a Eliza, una desconocida, arriesgarse por él, era algo que su mente endurecida no podía procesar. ¿Por qué lo hacía? ¿Por compasión? ¿O por la recompensa? Esa duda era su única defensa, el último muro que le quedaba en pie antes de la rendición total. Y Eliza, al mirarlo dormir junto al fuego con el rostro relajado por el agotamiento, no veía al criminal del cartel. Veía la vulnerabilidad de un hombre herido, la misma que había visto tantas veces en los pacientes de su marido. Veía las líneas de sufrimiento grabadas en su frente, la tensión en sus hombros incluso en sueños. En ese momento, el miedo al fugitivo empezó a ser reemplazado por la empatía hacia el hombre. Se dio cuenta de que el verdadero peligro no era tenerlo en su casa, sino la posibilidad de que el mundo exterior, el mundo del juicio y la ley de los hombres, irrumpiera en aquel frágil santuario. El pájaro de madera y el maletín del doctor, dos objetos que contaban dos historias de amor y pérdida. Él lo llevaba en el bolsillo, un secreto pesado cerca de su corazón. Ella lo guardaba en un rincón, un recuerdo polvoriento de un deber que creía olvidado. Ambos símbolos esperaban en silencio, como semillas bajo la nieve, el momento de revelar la verdad de quienes eran sus dueños. La tormenta de fuera no era nada comparada con la que se estaba gestando dentro de esas cuatro paredes. Una tormenta que enfrentaría sus pasados y decidiría si tenían derecho a un futuro. Y yo, que conocía fragmentos de ambas historias, veía cómo el destino, con su ironía a veces cruel y a veces justa, los había unido. Dos personas que habían hecho de la soledad su única patria, forzadas a compartir un techo y un secreto. La pregunta que flotaba en el aire, más densa que el humo de la chimenea, no era si él era culpable o inocente. La verdadera pregunta era si dos corazones rotos, después de tanto tiempo, todavía recordaban cómo latir al unísono, aunque fuera por un instante, para sobrevivir.
La nieve seguía cayendo, borrando las huellas del pasado y preparando el terreno para la batalla que estaba por llegar. La ventisca amainó tan repentinamente como había llegado, dejando tras de sí un mundo de un blanco cegador, silencioso y goteante. El sol, pálido y débil, se asomaba por encima de las montañas, arrancando destellos a la nieve que cubría cada rama y cada poste de la cerca. Dentro de la cabaña, el silencio también había cambiado. Ya no era el rugido del viento lo que lo llenaba, sino una quietud tensa, una conciencia constante de la presencia del otro. El peligro inmediato de la tormenta había pasado, pero ahora comenzaba uno distinto, más sutil y quizás más duradero, el de la convivencia forzada más allá de la emergencia. Conforme Caleb recuperaba sus fuerzas, la dinámica entre ellos se transformó. Dejó de ser el paciente indefenso para convertirse en una figura silenciosa pero capaz en el rancho. Eliza se levantaba y lo encontraba con un montón de leña recién cortada junto a la puerta, o descubría que la bisagra rota del establo, esa que llevaba meses ignorando, había sido reparada con una precisión que hablaba de manos acostumbradas a construir y arreglar. Él nunca decía nada, simplemente hacía. A cambio, ella le preparaba guisos calientes, y le remendaba el abrigo de piel de oveja, cosiendo la tela con la misma concentración con la que una vez había suturado las heridas de los hombres que su marido traía a casa. Eran pequeños actos de servicio, un lenguaje sin palabras que tejía un frágil puente sobre el abismo de sus circunstancias. Pero aquel entendimiento mudo estaba construido sobre cimientos de arena. Cada gesto de amabilidad era también un recordatorio de la mentira que los unía. Él era un fugitivo, ella su cómplice. Por las noches, se sentaban a cada lado de la estufa, el crepitar del fuego llenando el espacio entre ellos. A veces, sus miradas se cruzaban por un instante sobre las llamas, y en ese breve segundo se podía leer un universo de preguntas no formuladas. Él veía en sus ojos una fortaleza que no esperaba, una calma que lo desarmaba. Ella veía en los suyos una tristeza tan profunda y antigua que el cartel de "se busca" parecía una ofensa, una burda simplificación de un hombre que era mucho más que su crimen. La necesidad fue la que rompió el hechizo de su aislamiento. Las provisiones, estiradas al máximo durante la tormenta, empezaban a escasear peligrosamente. Eliza sabía que no podía posponer más el viaje a Hope's Crossing. La idea de dejar a Caleb solo en el rancho le provocaba un nudo en el estómago, pero la idea de enfrentarse al pueblo la aterrorizaba aún más. Preparó el trineo con una sensación de fatalidad, cada movimiento pesado y deliberado. Caleb la observó desde la puerta del granero, su rostro una máscara impasible, pero Eliza sintió su preocupación como una presencia física, un peso añadido al aire frío de la mañana. «Tenga cuidado», fue lo único que dijo él, y en esas dos palabras ella escuchó todo lo que no se atrevían a decir. Hope's Crossing la recibió con la misma quietud que había dejado en el rancho, pero esta era una quietud hostil, cargada de ojos curiosos y susurros ahogados. Al entrar en el almacén de los Miller, las conversaciones se detuvieron bruscamente, para reanudarse en murmullos apenas audibles un segundo después. Sintió las miradas clavadas en su espalda mientras pedía harina, sal y café. Cada pregunta del señor Miller, normalmente un hombre afable, sonaba ahora a interrogatorio. La normalidad de la rutina se había convertido en un campo de minas, y ella caminaba por él con el corazón en un puño, consciente de que cualquier paso en falso podría hacer estallar la precaria paz que había construido. Fue Marta, su amiga, la que detonó la primera carga. La encontró a la salida, con el chal bien apretado, y una expresión de genuina preocupación que no lograba ocultar su insaciable curiosidad. «Eliza, querida. Qué alegría verte. He oído que la ventisca te trató con dureza, ¿sola todo el tiempo?» La pregunta quedó flotando en el aire, directa y afilada como una navaja. Eliza sintió un escalofrío. El viento aullaba fuerte, Marta, pero la casa aguantó. «Como siempre», respondió, su voz más firme de lo que se sentía. Le dio las gracias por su interés, y se alejó rápidamente, sin mirar atrás, pero pudo sentir la mirada inquisitiva de Marta siguiéndola hasta que dobló la esquina, sabiendo que su respuesta, tan cuidadosamente neutral, solo alimentaría más las sospechas. De vuelta en el rancho, la tensión era palpable. Eliza descargó las provisiones en silencio, y Caleb la ayudó sin cruzar palabra. El mundo exterior había irrumpido en su santuario, y el aire estaba ahora enrarecido por el miedo y la desconfianza del pueblo. Esa noche, la cena fue un asunto sombrío. El silencio ya no era cómodo, sino pesado,
lleno de lo que la visita a Hope's Crossing había dejado al descubierto. Caleb sabía que su presencia la estaba poniendo en un peligro que iba más allá de la ley, la estaba convirtiendo en una paria, aislándola de la única comunidad que tenía. La gratitud que sentía hacia ella se mezclaba ahora con una culpa corrosiva. Él había considerado contarle la verdad. Varias veces, mientras la observaba remendar su ropa a la luz del farol, había estado a punto de hablar, de explicarle lo de Silas Croft, los derechos de agua y el asesinato del que fue testigo, pero las palabras se le morían en la garganta. Contarle la verdad no la liberaría, solo la hundiría más. Si el pueblo sospechaba que escondía a un fugitivo, la condenarían al ostracismo. Si se enteraban de que desafiaba a Silas Croft, el hombre más poderoso del condado, la estarían condenando a algo mucho peor. Su silencio, se convenció a sí mismo, era la única protección que podía ofrecerle. Un escudo frágil, pero el único que tenía. Un día, mientras reparaba un tramo de la valla del corral que la nieve había derribado, la vio salir a tender la colada. El sol le daba en el pelo, y por un momento, en la quietud de la tarde, pareció una mujer en paz, no una viuda acosada por los fantasmas y los secretos. Él había pasado la mañana anterior tallando un trozo de madera, sin pensar, casi por instinto. De sus manos había surgido una pequeña alondra, con las alas a medio desplegar. Era un eco del pájaro de su hija, un gesto que nacía de un lugar que creía muerto. Pensó en dárselo, en dejarlo en el alféizar de la ventana como una ofrenda silenciosa. Pero no lo hizo. Dejarle un regalo era como prometer algo, como sugerir una permanencia que era imposible. Volvió a guardar la alondra en su bolsillo, sintiendo el peso de la madera contra su pierna, otro secreto más que guardar. La calma tensa se rompió una semana después. Un jinete apareció en el horizonte, y no era un vecino perdido, la figura se movía con la autoridad de la ley. Era el sheriff. Caleb lo vio desde el granero, y su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se desvaneció en las sombras, buscando el escondite que habían preparado en el pajar, un hueco oscuro y polvoriento. Eliza salió al porche, secándose las manos en el delantal, su rostro una máscara de serenidad que le costó cada gramo de su fuerza de voluntad. El corazón le martillaba contra las costillas con una violencia que temió que el sheriff pudiera oír. El sheriff Blevins era un hombre corpulento, con una cara que parecía tallada en piedra erosionada por el viento. Se quitó el sombrero con una cortesía estudiada. Buenas tardes, señora Vance. Disculpe la molestia, solo una visita de rutina. Sus ojos, pequeños y astutos, recorrieron el rancho, deteniéndose un instante de más en la pila de leña fresca, demasiado grande para una mujer sola, y en las huellas de botas que no eran del tamaño de las de ella. He oído rumores, continuó, su voz melosa, rumores de que alguien podría haber buscado refugio por esta zona durante la tormenta, un hombre peligroso. Eliza lo miró directamente a los ojos, sintiendo el frío del cañón de un revólver imaginario en su nuca. La imagen de Caleb, herido y temblando en su puerta, apareció en su mente. Luego, el recuerdo de su marido, diciéndole que la compasión era una forma de coraje. He estado sola, sheriff. Como siempre desde que Thomas murió, dijo, su voz clara y firme, sin un atisbo de duda. El único peligro que he visto por aquí es el invierno. El sheriff mantuvo su mirada un segundo más, una batalla silenciosa de voluntades. Finalmente, asintió lentamente. Entiendo. Que tenga un buen día, señora Vance. Se dio la vuelta, montó en su caballo, y se alejó al trote, pero antes de desaparecer tras la colina, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. No buscaba a un hombre, buscaba una grieta en la historia de Eliza. Cuando la puerta se cerró, Eliza se apoyó contra ella, y el temblor que había mantenido a raya se apoderó de su cuerpo. El aire en la cabaña pareció volverse espeso, irrespirable. Caleb bajó del pajar, cubierto de polvo y paja, su rostro sombrío. La visita del sheriff lo había cambiado todo. Ya no eran dos almas solitarias compartiendo un refugio contra la tormenta. Eran un fugitivo y su cómplice, y la ley estaba ahora en su puerta. La frágil normalidad que habían construido se había hecho añicos, y en su lugar solo quedaba la cruda realidad de su situación. En los días que siguieron, una nueva distancia creció entre ellos. Era un silencio diferente, uno hecho de miedo, y de palabras no dichas que pesaban más que cualquier confesión. Eliza se encontraba mirando el viejo maletín de cuero de su marido, guardado en un rincón. Antes era un símbolo de deber y compasión. Ahora, al mirarlo, sentía una punzada de culpa. La herencia de Thomas la había llevado a esto, a mentir a la ley,
a poner en riesgo la reputación que él tanto había valorado. El legado de su marido se había convertido en una carga, una brújula moral que ahora la señalaba como una criminal. Caleb, por su parte, la observaba desde lejos. Veía las nuevas sombras bajo sus ojos, la forma en que sobresaltaba ante cualquier ruido inesperado. Se pasaba los días trabajando hasta el agotamiento, como si el dolor en sus músculos pudiera acallar la voz de su conciencia que le gritaba que él era la causa de su miedo. La cabaña, que había sido un santuario cálido, se sentía ahora como una jaula. Sabía que no podía quedarse. Cada día que pasaba, el lazo que los ataba se apretaba más, pero no era un lazo de afecto, sino la soga de un verdugo que amenazaba con llevárselos a los dos. La confirmación de sus temores llegó a través de Marta, en otra visita casual que Eliza no pudo evitar. Con el pretexto de traerle un pastel, Martha le soltó la noticia como quien deja caer una piedra en un pozo. Silas Croft había doblado la recompensa por Caleb Blackwood. Dice que es una cuestión de justicia para la comunidad, explicó Martha, sus ojos brillando de emoción. El sheriff está organizando una partida de verdad esta vez. Van a registrar cada rancho, cada granero, de aquí hasta las montañas. La noticia cayó sobre Eliza como una sentencia. Ya no se trataba de rumores ni de visitas de rutina. Se trataba de una cacería. Esa noche, Caleb tomó su decisión. Esperó a que la respiración de Eliza se volviera profunda y regular, indicando que estaba dormida. Se movió por la cabaña con la agilidad silenciosa de un animal del bosque. Recogió su abrigo remendado, se aseguró de que el pequeño pájaro de madera seguía en su bolsillo y se acercó a la puerta. Miró por última vez la figura de Eliza, un bulto bajo las mantas, y sintió una punzada de algo que no se atrevía a nombrar. Salir a la noche era una sentencia de muerte casi segura, pero quedarse era condenarla a ella. Era una elección simple, la única que un hombre honorable podía tomar. Abrió el pestillo con un cuidado infinito, el leve chirrido del metal sonando como un disparo en el silencio de la noche. El aire helado se coló en la habitación, trayendo consigo el olor a pino y a nieve. Estaba a punto de cruzar el umbral cuando una voz tranquila lo detuvo en seco. No. Eliza estaba de pie junto a la chimenea, envuelta en una manta, la luz moribunda del fuego proyectando su larga sombra sobre el suelo. No estaba dormida. Había estado esperando. Se acercó lentamente y se paró frente a él, bloqueando la salida. Sus ojos se encontraron en la penumbra, y en ese momento, la tensión que había estado creciendo durante semanas, alcanzó su punto álgido. La pregunta ya no era si él se iría, sino si ella le dejaría marchar. La palabra fue un susurro, pero resonó en la cabaña como un portazo, cortando el silbido del viento. No. Caleb se quedó helado, con una mano en el marco de la puerta y la otra en el pomo, el frío del metal traspasando su piel. Se giró lentamente. Eliza ya no estaba envuelta en la manta como una figura frágil. Se había erguido, y a la luz moribunda de las brasas, su rostro tenía una determinación que él nunca había visto. No había miedo en sus ojos, sino una calma gélida, una autoridad que parecía brotar de la misma tierra en la que estaban parados. Era la quietud que precede a la tormenta, y por primera vez desde que había llegado, Caleb sintió que no estaba frente a una mujer asustada, sino frente a una fuerza de la naturaleza. No era un impulso, ni un ruego. Era una orden nacida de una certeza que había estado creciendo en ella durante días, alimentada por la soledad, el recuerdo de su marido y la silenciosa compañía de aquel hombre. Había pasado 2 años reaccionando al mundo, al luto, al juicio del pueblo. Había encajado los golpes de la vida como un árbol solitario soporta el viento, doblándose pero sin romperse. Pero en ese instante, al verlo a punto de entregarse a una muerte segura por protegerla, algo cambió. Protegerlo ya no era un acto de compasión por un extraño, era un acto de defensa de su propio hogar, de su propio juicio, de la última brizna de control que le quedaba en un mundo que se lo había arrebatado todo. Caleb la miró, incrédulo. El plan era simple, honorable en su brutalidad. Él se iría, ellos lo seguirían, y ella quedaría fuera de todo aquello. Era lo correcto. Señora Vance, empezó, su voz un murmullo ronco y urgente. No lo entiende. Si me quedo, la destruirán. La arrastrarán conmigo. Señaló hacia la oscuridad más allá de la puerta. Allí fuera no hay ley, solo la voluntad de Silas Croft. Le estoy salvando la vida. ¿No lo ve? En su lógica de hombre acorralado, su sacrificio era la única salida, un pago final por la bondad que ella le había mostrado. No podía concebir que ella eligiera compartir su condena. Salvarme, repitió ella,
y en su voz había un eco de cansancio, de años de ser tratada como un objeto frágil. He sobrevivido 2 inviernos sola en este rancho, sheriff. He enterrado a mi marido con mis propias manos. He aprendido a disparar, a curar y a callar. Usted no me está salvando. Me está condenando a otro tipo de muerte, la de mirar por la ventana el resto de mi vida, sabiendo que dejé que un hombre inocente fuera a la horca para proteger una reputación que ya no me importa. Se acercó un paso más, y el espacio entre ellos se llenó de una electricidad palpable. Esta es mi casa, y en mi casa la ley la dicto yo. Y mi ley dice que usted no se va a ninguna parte. Sus palabras, desprovistas de cualquier rastro de miedo, lo desarmaron más eficazmente que cualquier bala. Caleb la miró, y por primera vez no vio a la viuda del doctor, ni a su salvadora, ni a una posible traidora. Vio a una mujer tan rota y tan fuerte como él. Vio en sus ojos el mismo acero que él sentía en sus propios huesos, la misma negativa a rendirse. Y en ese momento, la presa que había contenido su verdad durante semanas, construida con orgullo, miedo, y un deseo desesperado de protegerla, se rompió. Se apoyó contra la pared, el aire escapando de sus pulmones en un suspiro tembloroso, y el silencio de la cabaña se llenó con el peso de una confesión inminente. No fue un torrente de palabras sino un relato seco, áspero, contado con la economía de un hombre que no está acostumbrado a hablar de sí mismo. Empezó con la tierra, con el agua, el alma de aquella región. Le habló de Silas Croft, no como un villano de cuento, sino como un hombre de negocios implacable que veía el rancho de Caleb, no como un hogar, sino como un obstáculo. Mi tierra tiene el único arroyo que no se seca en verano, explicó, su voz apenas un susurro. Croft la quería. Me negué. No se vende la tumba de tu familia. La verdad no empezó con un asesinato, sino con algo mucho más antiguo en el oeste, la codicia por un trozo de tierra. Luego le contó la noche en que todo se torció. No fue un robo de ganado que salió mal como decía el cartel. Fue una emboscada. Vio cómo los hombres de Croft acorralaban a Jedediah, un granjero vecino que también se negaba a vender. Vio cómo lo golpeaban, y cuando Jedediah sacó un cuchillo para defenderse, vio el destello del cañón del arma de uno de los hombres de Croft. Él intentó intervenir pero eran demasiados. Una bala le rozó el costado en la confusión, y tuvo que huir, sabiendo que acababa de convertirse en el único testigo de un asesinato a sangre fría. Croft, con el sheriff en el bolsillo, solo tuvo que cambiar los nombres en la historia. El testigo se convirtió en el asesino. Y por eso no dije nada, concluyó Caleb, su mirada fija en las brasas. Por eso he dejado que pensara que era un ladrón, un asesino. Porque si usted solo escondía a un fugitivo, el pueblo la juzgaría, pero sobreviviría. Pero si se enteraban de que estaba ayudando al hombre que podía destruir a Silas Croft, no se habrían detenido ante nada. Saberlo no la habría hecho libre, señora Vance. Solo la habría convertido en el siguiente objetivo de Croft. Su silencio no había sido una falta de confianza. Había sido su única y desesperada forma de protegerla. El último acto de un hombre que ya lo había perdido todo. Eliza escuchó sin interrumpir, su rostro una máscara tranquila a la luz del fuego. La historia no la sorprendió. Era una verdad fea, brutal, pero encajaba perfectamente en el mundo que había llegado a conocer. Encajaba con la mirada codiciosa de Croft, en la feria del condado, con la obediencia temerosa del sheriff, con los susurros que se apagaban cuando ella entraba en el almacén. Cada pieza del rompecabezas encajó en su lugar, formando una imagen clara y terrible. No sentía miedo, sino una ira fría y lúcida. La ira de la justicia pisoteada. La ira de ver a un buen hombre destrozado por la avaricia de otro. Fue entonces cuando el mundo exterior, el que habían mantenido a raya con pestillos y silencios, se abalanzó sobre ellos. Primero fue un rumor lejano, un temblor en la tierra helada, luego se convirtió en un trueno sordo y rítmico, el galope de muchos caballos acercándose a gran velocidad. No había duda. No era una visita de rutina. Era la partida de caza. La luz de varias antorchas danzó erráticamente a través de la pequeña ventana, pintando franjas de luz y sombra en las paredes de la cabaña, atrapándolos en una jaula de fuego y oscuridad. El momento de elegir había terminado, el momento de actuar había llegado. No era una turba anónima, eran los rostros de Hobbs Crossing, hombres con los que había hablado en el pueblo, cuyas esposas compraban tela a su lado, cuyos hijos habían sido atendidos por su marido, pero esta noche, sus rostros estaban tensos, endurecidos por el frío y la determinación. A la cabeza de todos, a caballo, estaban el sheriff Blevins, y,
A su lado, imponente y seguro, Silas Croft. Su presencia lo confirmaba todo. No había venido a asegurarse de que se cumpliera la ley, había venido a presenciar el final de la única amenaza a su imperio. Su sonrisa, apenas visible a la luz de las antorchas, era la de un hombre que ya se sabía ganador. «Señora Vance», gritó la voz del sheriff, amplificada por el aire helado, «sabemos que está ahí dentro, entregue a Blackwood. Tiene mi palabra de que no le pasará nada a usted». La mentira era tan burda que casi resultaba insultante. Caleb se movió hacia la parte trasera de la cabaña, sus ojos buscando una vía de escape, una última carrera desesperada hacia la oscuridad. Estaba dispuesto a intentarlo, a darles la caza que querían, a alejar el peligro de esa puerta. Prefería una bala en la espalda en campo abierto, que ver cómo derribaban la puerta y la lastimaban a ella. Pero Eliza no se movió hacia la ventana. Se volvió hacia Caleb, que estaba agazapado como un animal en una trampa, y extendió la mano. Su voz fue tan baja que apenas pudo oírla por encima de los gritos de fuera. «Démelo», dijo. Caleb la miró, confundido. «¿El qué?» «El pájaro», susurró ella. «El que guarda en el bolsillo». Él dudó solo un instante, luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, y sacó el pequeño pájaro de madera tallada. Las alas extendidas, la cabeza ladeada. Se lo entregó, y sus dedos se rozaron. Fue un contacto fugaz, pero en ese gesto, se transfirió algo más que un trozo de madera. Se transfirió el peso de una memoria, la confianza de un padre, el último vestigio de un amor perdido. Con el pájaro de madera apretado en una mano, Eliza caminó hacia la puerta. Sus movimientos no eran los de una víctima asustada, sino los de una reina dirigiéndose a su corte. Cada paso sobre el suelo de madera era deliberado, firme. El mundo se había reducido a esa pequeña habitación y a la decisión que estaba a punto de ejecutar. Levantó el pesado pestillo de hierro, el sonido metálico pareciendo un disparo en el tenso silencio. Abrió la puerta y salió al porche, al aire gélido, enfrentándose a la muralla de hombres, caballos y antorchas. El viento le azotó la cara y le revolvió el pelo, pero ella no parpadeó. No se dirigió al sheriff, ni a Croft. Sus ojos buscaron los de los hombres que conocía, granjeros, herreros, tenderos. Hombres que habían respetado a su marido. «Buenas noches, señores», dijo, su voz sorprendentemente clara y fuerte, sin un temblor. «Veo que vienen armados a la casa de una viuda. Mi esposo, el Dr. Vance, pasó su vida curando a este pueblo. Les enseñó que una vida es sagrada, y que la verdad tiene más peso que una bala. ¿Han olvidado tan pronto sus lecciones?» Un murmullo recorrió la partida. Había invocado un fantasma que todos ellos respetaban, y su nombre colgó en el aire como un juicio. Entonces, lentamente, abrió la mano y les mostró el pequeño pájaro de madera, que descansaba en su palma como algo precioso y frágil. La luz de las antorchas hizo brillar la madera pulida. Este es el último regalo que este hombre le hizo a su hija antes de que la difteria se la llevara. Lo ha llevado en el bolsillo cada día desde entonces. Dejó que sus palabras calaran, que cada hombre allí presente, muchos de ellos padres, procesara la imagen. Luego, levantó la vista, y su mirada se clavó directamente en Silas Croft. «Un asesino no guarda recuerdos de su hija», dijo, su voz cortando el aire como el filo de un cuchillo. «Pero un hombre poderoso como Silas Croft, sí es capaz de matar por un trozo de tierra». La acusación quedó suspendida en el aire helado, más afilada que el propio viento. Por un instante, un silencio sepulcral cayó sobre la partida. Los hombres, que habían llegado con la certeza de la ley y la fuerza de los números, ahora se miraban unos a otros, incómodos. Sus ojos pasaban del rostro impasible de Eliza al pájaro de madera en su palma, y luego a la cara de Silas Croft, cuya sonrisa se había congelado en una mueca de rabia contenida. La verdad, una vez liberada, es una cosa viva, no se puede volver a meter en la botella. Eliza no había presentado pruebas, no había hecho un discurso. Había plantado una semilla de duda, y esa semilla había encontrado terreno fértil en la conciencia de hombres que, en el fondo, sabían distinguir a un vecino de un depredador. El poder de Croft no residía en su riqueza, sino en la obediencia de aquellos hombres, y en ese momento, esa obediencia se resquebrajó. Fue un viejo ranchero llamado Abe, un hombre cuya granja lindaba con las tierras del difunto Jedediah, el primero en moverse. No dijo una palabra. Simplemente bajó el cañón de su rifle, apuntando al suelo nevado, y con un movimiento lento y deliberado, se quitó el sombrero.
Fue un gesto de respeto, no hacia Croft, sino hacia la memoria del Dr. Vance y la valentía de su viuda. Aquel pequeño acto fue como una piedra arrojada a un lago helado. Las grietas se extendieron rápidamente. Otro hombre, el herrero, escupió al suelo con desdén y giró su caballo. Uno a uno, sin necesidad de órdenes ni de debates, la partida de caza se disolvió. No eran ya una turba, sino individuos, granjeros y tenderos que de repente recordaban que tenían un hogar al que volver, y una conciencia con la que dormir. Dejaron a Croft y al sheriff solos en la nieve, rodeados por el silencio de su derrota. Silas Croft miró a la menguante partida con una furia impotente. Su rostro, iluminado por las pocas antorchas que quedaban, era una máscara de odio. Su imperio, construido sobre el miedo y la influencia, se había tambaleado por la palabra de una mujer y un trozo de madera. Se volvió hacia Eliza, y si las miradas matasen, ella habría caído fulminada. «Esto no ha terminado, viuda», siseó, su voz llena de veneno. Pero sus palabras sonaban huecas, vacías de la autoridad que ostentaba minutos antes. Espoleó a su caballo con violencia y se perdió en la oscuridad, seguido como una sombra por el humillado sheriff Blevins. Su partida no fue una retirada táctica, fue una huida. Dejaron tras de sí el olor a humo, las huellas de los caballos en la nieve y un silencio profundo y sanador. Cuando el último eco del galope se desvaneció, Eliza se quedó inmóvil en el porche, el pájaro de madera todavía en su mano. El frío empezaba a calarle los huesos, pero no lo sentía. Caleb salió de las sombras de la puerta y se detuvo a su lado. No se tocaron. No hablaron. Solo se quedaron allí, mirando la noche, respirando el mismo aire gélido. Él miró su perfil, el rostro pálido pero firme, y en sus ojos había una gratitud y una admiración tan profundas que ninguna palabra podría haberlas contenido. Ella sintió su mirada y giró lentamente la cabeza. Sus ojos se encontraron, y en ese silencio, se forjó un pacto. Un entendimiento que iba más allá del amor o el deseo. Era el reconocimiento de dos almas que se habían salvado mutuamente. Lentamente, él extendió la mano, no para tocarla, sino para tomar el pájaro de madera. Ella se lo entregó, y luego, juntos, se dieron la vuelta y entraron en la cabaña, cerrando la puerta al mundo y al invierno. Nunca hubo un juicio formal para Silas Croft. No hizo falta. Su poder, una vez cuestionado, se deshizo como el azúcar en el agua. Los hombres empezaron a hablar, a conectar los puntos, y en unos meses Croft vendió sus tierras y se marchó al este, vencido no por la ley, sino por el desprecio silencioso de la comunidad que intentó dominar. Caleb fue exonerado y recuperó su rancho, pero nunca volvió a vivir en él. Se quedó en el rancho de Eliza, trabajando la tierra a su lado. No hubo una boda apresurada ni grandes declaraciones. Su vida en común se construyó como se construye una buena cerca, poste a poste, con trabajo duro, respeto mutuo y silencios cómodos. Encontraron en la compañía del otro no la pasión febril de la juventud, sino algo más duradero, la paz de haber sobrevivido a la tormenta, juntos. Y a veces, en el oeste, esa es la única forma de justicia que importa, la que te permite levantarte cada mañana y mirar al horizonte sabiendo que, a tu lado, hay alguien que conoce el valor de tu alma.